buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Seguimos con la cuenta atrás, seguimos con el 12º capítulo. Hoy tenemos que hablar de un país que debuta por primera vez en el Mundial. Vamos con Uzbekistán. Pues aquí lo tenemos, proveniente de la Confederación Asiática. Es actualmente la número 50 ubicada en el ranking FIFA y, como decimos, pues va a ser su primera participación en el Mundial. La verdad es que es una selección muy curiosa. Es una selección que ha tenido muchos picos a lo largo de su historia. Por ejemplo, en el año 2004, en el año 2007, en el año 2014. Después, por ejemplo, en 2018 bajó bastante. Su peor posición en el ranking FIFA es número 119 y la verdad es que, pues oye, en los últimos años ha sabido recomponerse. Uzbekistán ha crecido muchísimo futbolísticamente, no tiene nada que ver, y la verdad es que creo que en esta ocasión no es un crecimiento espontáneo, por así decirlo, como puede pasar, ¿no? Que hay selecciones que tienen, digamos, un muy buen papel en un año en concreto y después, pues sus siguientes generaciones no son tan buenas como a lo mejor en su prime, ¿no? Por ejemplo, recientemente tenemos el caso de Bélgica, que tuvo esa generación muy buena de repente en el año 2016-2018 y pues hasta ahora parece que es más flojita, ¿no? Pues en el caso de Uzbekistán es distinto. Es un crecimiento orgánico, está creciendo todo su ecosistema y la verdad es que uno de los problemas que tiene Uzbekistán, que yo creo que es un poco lo que le perjudica más respecto a otros países vecinos, es que precisamente está metido en la Confederación Asiática. Eso quiere decir que a lo mejor sus clubes, pues, locales no tienen tanto rendimiento como, por ejemplo, su vecino Kazajistán sí que lo puede llegar a tener, porque obviamente pues juegan la UEFA. Yo estoy a favor de que los países jueguen en su continente, es decir, por ejemplo, Kazajistán es un país asiático, pero juega en la UEFA, pues a mí me gustaría que jugara también en Asia, y Uzbekistán pues me parece bien que juegue en Asia, pero lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en Kazajistán tenemos equipos como el Astana, como el Kairat Almaty, que son bastante más grandes por el simple hecho de estar en la UEFA. Es verdad que Uzbekistán tiene un fútbol bastante creciente también, tiene grandes equipos, pero al final yo creo que al estar en la Confederación Asiática pues es algo que le perjudica, pero obviamente es donde debe de estar. Así que vamos a hablar de Uzbekistán, vamos a comentar sus principales jugadores y sobre todo ahora su historia en los mundiales. Pues seguimos con lo que hemos dicho. Uzbekistán nunca ha podido participar en una Copa del Mundo, hay veces que se ha quedado cerca, hay veces que no ha podido pasar ni siquiera la primera ronda de clasificación. Sabéis que en Asia cada año pues ha evolucionado mucho el tema de la clasificación al mundial y yo creo que cada año pues Uzbekistán ha estado un poco más cerca. Es verdad que en algunos casos pues ha estado mucho más cerca, pero en general pues yo creo que es un equipo que ha ido creciendo poco a poco y al final eso se ha notado hasta el día de hoy, que ha conseguido clasificar directamente. Así que lo que comentamos, primera participación de Uzbekistán, no le podemos pedir mucho. Al final es un sueño para este país jugar un mundial, es un fenómeno que generaciones uzbecas anteriores no pudieron conseguir y yo creo que a muchos uzbecos le va a hacer mucha ilusión porque a lo mejor llevan siguiendo su fútbol desde hace mucho tiempo y ven que por fin han clasificado a una Copa del Mundo, y sobre todo también esto sirve de inspiración para las nuevas generaciones de uzbecos que están por llegar y que ven que es posible palpar esa Copa del Mundo, es posible seguir soñando en grande, es posible crecer en el mundo del fútbol aun siendo de la Confederación Asiática y siendo un país que pues realmente lo tiene bastante complicado, no tiene una gran cultura futbolera, pero al final pues también se está desarrollando y obviamente ahora pasaremos a comentar sus jugadores, pero cada vez está sacando más estrellas de la élite, más estrellas mundiales, y cuidado porque eso al final se hace notar en el campo. Así que aquí tenemos posiblemente a los tres mejores jugadores actualmente para Uzbekistán. Comenzamos con Eldor Shomurodov, que es sin duda el máximo goleador de esta selección uzbeca. La verdad es que es un jugador que tiene muchísimo talento, es un delantero, es un cazagoles nato. Juega actualmente para el Istanbul Başakşehir de Turquía, que a veces pues tiene opciones de clasificar incluso a algunas competiciones europeas. Y continuamos con la gran estrella del país, Abdulkadir Kushanov. La verdad es que todo el mundo conocería obviamente a este jugador, lateral para el Manchester City, una joven perla que tiene este país, que se ha sacado debajo de la manga. La verdad es que es impresionante que Uzbekistán haya podido sacar un jugador de esta magnitud, un jugador que juegue en el fútbol de élite con un talento descomunal, y para un equipo como es el Manchester City, que hoy en día pues siempre se está jugando títulos, ha ganado la Carabao Cup, se está jugando la Premier, aunque empatando contra el Everton pues ahora lo van a tener bastante más complicado, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Obviamente jugar en el Manchester City pues probablemente sea el sueño de casi todos los
futbolistas, y en concreto Kusanov, que es bastante joven y sobre todo hablando de Uzbekistán, pues obviamente es la mayor estrella, pero de lejísimos. Está valorado en unos 45 millones de euros aproximadamente. Me gusta a mí personalmente ver en equipos grandes un poco más de variedad en países, lo tengo que reconocer. Al final siempre estamos acostumbrados a que los grandes de la élite europea pues siempre tengan jugadores alemanes o jugadores ingleses o jugadores españoles o jugadores franceses, italianos, ¿no? Me gusta ver un poco más de nacionalidades distintas, nacionalidades exóticas, me gusta bastante ver, ¿no? No tanto jugador argentino, brasileño, español, portugués. Me gusta ver pues a un jugador de Uzbekistán de repente, a un jugador de alguna selección africana. Me gusta un poco más de variedad y yo creo que Kusanov obviamente es el caso más claro de todos. La verdad es que pocas veces en mi vida he visto yo que un jugador de Uzbekistán juegue para un equipo tan grande y la verdad es que es una alegría enorme para el país que este jugador pues se pueda seguir desarrollando y sobre todo lo que vimos y vuelvo a repetir es que es un jugador muy joven, con mucho futuro, con mucha proyección y veremos qué termina pasando con él. Y terminamos con Abosbek Fayzulayev. Es un jugador bastante joven, también juega al igual que Shomurodov para el Istanbul Basaksehir. La verdad es que también tiene mucho futuro aquí Uzbekistán con el tema del ataque. Es uno de los máximos goleadores de Uzbekistán en los últimos partidos y sin duda es un jugador que tiene el gol en las venas, así que yo creo que es muy importante para muchos momentos en el Mundial este tipo de jugadores jóvenes con ganas de comerse el mundo, bastante talentosos y sobre todo es que están llevando a su propio país a una edad tan temprana a un Mundial, que es algo que ninguna generación anterior podía conseguir y por primera vez han sido ellos los elegidos, son ellos la generación dorada de Uzbekistán y al final tienen también que saber cargar con eso y al final es una responsabilidad bastante grande, pero Fayzulayev la verdad es que es un goleador nato, como decimos, seguramente vaya a darlo todo en este Mundial 2026, espero que no se lesione ni le pase nada, porque al igual que Kusanov, pues yo creo que la va a romper, Shomurodov aportando también su veteranía, pues yo creo que van a hacer un buen ataque Uzbekistán y también en defensa, pues como decimos, tiene grandes figuras, tiene buenos jugadores en general Uzbekistán, están un poco repartidos, algunos juegan en la liga iraní, otros están un poco más en Europa del Este, la verdad es que tiene los jugadores bastante más repartidos, veíamos el ejemplo de Arabia Saudí o de Qatar, que prácticamente todos sus jugadores pues juegan en sus ligas locales, pero es verdad que casos como el de Uzbekistán, como he comentado al principio, que no tienen una liga local tan fuerte ni tan sólida, pues es verdad que tienen que migrar a otros equipos de otros países vecinos, como puede ser Irán o un poco más lejos Turquía, para poder jugar a un fútbol de mayor nivel y bueno, ya en concreto en el caso de Kusanov, pues es una entre 100.000 personas, ¿no?, que puede destacar o una entre millones, así que al final es una alegría para Uzbekistán tener a 3 jugadorazos como estos y vamos a continuar en el vídeo cómo han conseguido la clasificación a este mundial. Pues atención porque para ser Asia no se han tenido que enfrentar a tantos rivales distintos como ya venimos estando acostumbrados en el resto de vídeos, ¿no? Se han tenido que ver las caras contra Irán y atención, ahora lo explicaré porque se ha tenido que ver las caras contra Irán bastante, Emiratos Árabes Unidos, Kirguistán, Corea del Norte, Qatar, Turkmenistán y Hong Kong. En total ha tenido 10 victorias, 5 empates y una derrota. Una derrota, por cierto, que fue por el límite. Fue un 3-2 que perdieron contra Qatar como visitantes, donde finalmente Méndez marcó en el minuto 102 para llevarse el partido. Finalmente, como digo, fue un 3-2 para Qatar, que al final es la única derrota en el último minuto ya que le pudieron encajar a Uzbekistán, un Uzbekistán que se mostró bastante sólida, ganó muchos partidos importantes, sobre todo esos partidos contra los Emiratos Árabes Unidos, partidos contra Qatar y sobre todo empató 3 veces contra Irán, se vio las caras en la primera ronda y en la segunda, y por tanto jugó un total de 4 partidos, 3 empates contra Irán fueron un 0-0 y al final yo creo que el resto de partidos pues ha sabido ganarlos, contra Turkmenistán y contra Hong Kong, que al final son 2 selecciones mucho más flojitas, pues obviamente quedaron eliminadas en la primera ronda y el resto de selecciones pues se vio las caras en esa segunda ronda donde consiguió clasificar como segunda y pasó directamente al mundial, así que Uzbekistán, sueño total, están obviamente en un mundial que yo creo que es
completamente histórico. Veremos si siguen clasificando más adelante, pero ahora nos tenemos que centrar en un momento muy bonito como es su debut, ¿no?, en una Copa del Mundo. Y vamos a pasar a analizar su grupo. No le ha tocado un grupo fácil, porque hay otros grupos que son mucho más fáciles, pero tampoco le ha tocado uno imposible, como por ejemplo veíamos el de Irak, ¿no?, que le tocó Senegal, Noruega y Francia. Pues bueno, le ha tocado el grupo CAE, que es el penúltimo grupo que veremos en este mundial, el número 11 de los 12 que hay, y su primer partido va a ser contra Colombia. Partido de debut, partido de nervios, partido donde yo creo que obviamente van a ser inferiores. Colombia yo creo que tiene que salir con todo contra Uzbekistán. Muy difícil que Uzbekistán saque puntos contra Colombia. Contra Portugal después más de lo mismo. Creo que todo lo que sea que Uzbekistán sume algún punto entre Colombia y Portugal me parece ya una sorpresa y un hecho completamente histórico si consigue sumar algún punto en una de las dos primeras jornadas. Y yo creo que el partido definitivo, el partido que de verdad se la juega Uzbekistán para seguir con vida, va a ser ese partido contra la República Democrática del Congo. Va a ser un partido de vida o muerte. Yo creo que ahí llegarán los dos con 0 puntos. Creo que Portugal y Colombia deberían al menos de ser bastante superiores en este grupo. Y yo creo que ahí un empate no le serviría a nadie, porque entonces ambos se quedarían con un punto. Y claro, al final tienen que pasar los mejores terceros. Con un punto probablemente pues no te dé. Así que yo creo que aquí tendría que ganar a la República Democrática del Congo. Por eso aquí he puesto que un éxito total para Uzbekistán sería pues avanzar a los 16avos, al menos como una de las mejores terceras. Y un fracaso pues sería no sumar ningún punto, ni siquiera rascar un empate contra la República Democrática del Congo. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que Uzbekistán veremos qué puede hacer en el Mundial. Como digo, tiene un partido muy importante que va a ser contra la República Democrática del Congo y si no sale nada de desorden, ¿no? Es decir, si Colombia y Portugal pues rinden concorde a cómo deberían de hacerlo, pues entonces tendríamos un Uzbekistán República Democrática del Congo muy fundamental para saber si alguno de los dos podría pasar como mejor tercera en un caso obvio, ¿no? Estamos hablando, ahora si Uzbekistán da la sorpresa o el Congo también da la sorpresa, pues entonces estaríamos hablando ya de otro panorama completamente distinto. Y como he repetido en varias ocasiones en estos vídeos, pues en un mundial pueden haber muchas sorpresas y precisamente las sorpresas van de que no te lo esperas. Entonces, al final, todo esto puede pasar, nada se sabe todavía, así que oye, deseo la mayor de las suertes a Uzbekistán en su debut del Mundial y espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete para más contenido como este y nos vemos en la próxima. Adiós.